Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Ayer, cuando empezó el ciclo, ya lo comenté, llevamos apenas 2 semanas desde que hemos abierto. Esperamos mejorar la gimnasia en cuanto a la capacidad de convocatoria, contando o sin contar con las huelgas de estudiantes que ayer supusieron una cierta merma de ese público al que nos habíamos dirigido. En todo caso, decirles que desde que hemos abierto este edificio, las actividades del auditorio, aquí las conferencias, los debates, los retransmitimos en streaming por la web de Fundación Telefónica, y ayer tuvimos del orden de 70 personas que la siguieron, de modo que si pusiésemos 70 personas más aquí, ya somos un cierto foro. Bueno, quería presentarles, me parece que es un día muy señalado, porque tenemos entre nosotros como conferenciante al profesor Edward Sullivan, que yo creo que de forma casi unánime está reconocido como una de las máximas autoridades, una de las grandes figuras, de los grandes expertos en el arte latinoamericano, colonial y contemporáneo, incluyendo el Caribe desde el XVII, colonial y moderno, quiero decir, incluyendo el Caribe desde el siglo XVII al siglo XX, además de un experto también en el arte español y portugués, por cierto, de la península ibérica, del siglo XX también. Bueno, les quería decir, he tenido que hacer un esfuerzo de extractar la biografía y la documentación del profesor Sullivan. Él es actualmente, desde hace muchos años, profesor del Instituto de Fine Arts de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York, y tiene una impresionante bibliografía que les apunto únicamente por lo que tenga que ver con la charla de esta tarde. Arrancó con una tesis doctoral sobre pintura barroca en Madrid y la obra de Claudio Coello, un libro de los 80, Mujeres en México, la colección del Museo Taft de Cincinnati, escribió el volumen, la monografía. Tiene un libro muy importante sobre arte latinoamericano del siglo XX, el año 96, sobre arte moderno en la República Dominicana en el 97, una exposición en el Guggenheim, Brasil, Cuerpo y Alma, del año 2001, una más reciente todavía y también muy significativa, El lenguaje de los objetos en el arte de América Latina, y aquí he hecho el extracto. Tiene monografías, distintos textos, a veces para catálogos, a veces para manuales, etcétera, sobre artistas, por ejemplo, colombianos como Fernando Botero o Margarita Lozano, el chileno Claudio Bravo, aunque luego salió de Chile, el argentino que tenemos arriba en la exposición nuestra, en la colección, el argentino Emilio Petoruti, el haitiano Eduard Duval Carrié, los cubanos Julio Larrazo, Tomás Sánchez. En el caso de Tomás Sánchez, el libro va acompañado con unos textos, lo digo solo por situarnos en el prestigio del profesor Sullivan, con unos textos de Gabriel García Márquez, o el caso del mexicano Juan Soriano, con textos también, aparte del profesor Sullivan, de Carlos Fuentes y Octavio Paz, ¿no? Y también un brevísimo apunte: en distintos boards o consejos asesores, etcétera, el profesor Sullivan es miembro de entidades como el Museo del Barrio de Arte Latinoamericano en lo alto de la Quinta Avenida de Nueva York, del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en México, de la Fundación Ludwig en Cuba, del Instituto México en Nueva York, de la Hispanic Society, esa institución tan especialísima que hay en el norte de Manhattan, o del MoMA y del mismísimo Museo Metropolitano de Nueva York, ¿no? De modo que tenemos la suerte y el honor de contar con él como conferenciante. Les agradezco su presencia y a él, desde luego, su intervención. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, estoy sumamente agradecido por la amable invitación a participar en este ciclo de conferencias, sobre todo aquí en la ciudad de Madrid, donde he pasado muchos años de mi vida, una ciudad que me ha marcado muy profundamente en mi carrera intelectual y mi carrera personal también. Así que es siempre un placer volver a Madrid, y donde tengo miles de amigos y conocidos, y me da siempre mucho por pensar la vida tan agitada en la mejor forma de la palabra, artística, de esta ciudad. Y de hecho, aunque acabo de llegar hace un poco más de 24 horas, ya he visto cosas maravillosas, inclusive esta, precisamente
precisamente esta maravillosa y muy coherente exposición de la colección cubista de la Fundación Telefónica. Y entonces tengo que agradecer muy profundamente a la Fundación y sobre todo al señor Serrano por su gran amabilidad de invitarme, y también a Eugenio Carmona, que ha sido el comisario de la exposición y que ha hecho ha creado una visión enormemente coherente para la comprensión de lo que es el cubismo. Estoy viendo que el cubismo, y ya voy a hablar en términos un poco más específicos, en términos de cubismo en América Latina, pero quisiera subrayar la importancia de esta exposición y la importancia de esta colección que ha estado itinerando por el mundo, y espero que continúe itinerando porque debería de conocerla muchos museos importantes, inclusive en mi país. Ojalá venga pronto a un museo importante en Nueva York, para que tengamos esa visión muy clásica. Yo casi llamaría la exposición el triunfo del clasicismo del cubismo, o el triunfo de la severidad del cubismo. Y es muy interesante además constatar la intervención y la participación de tantos artistas foráneos, extranjeros, en este diálogo artístico con sus coetáneos franceses, españoles. Estoy refiriéndome por supuesto a los latinoamericanos. Hay en la exposición una muy interesante selección de artistas latinoamericanos que han estado involucrados en este lenguaje internacional, este lenguaje global. Yo creo que podríamos usar esa palabra globalización avant la lettre, antes de haber concebido la palabra globalización, pero fue realmente un momento de una coherencia internacional, y es importante darse cuenta de eso, de ese hecho, la internacionalización de ese lenguaje, del génesis y de la continuación del desarrollo de un lenguaje que empezó en sus primeros momentos con los maestros Picasso y Braque, pero luego, después de muy poco tiempo, tomó otros rumbos, otras vías, y fue acogida el estilo, o el llamado estilo cubista, porque en realidad no se puede hablar de estilo cubista, sino de la multiplicidad de estilos y de estrategias visuales cubistas que existían dentro de un tiempo bastante largo. Y de hecho, esta conferencia yo lo he concebido para dar una visión un poco más amplia de la participación latinoamericana, de lo que se puede ver en la exposición. Es que quizás una conferencia un poco heterodoxa. Debería de hablado, por ejemplo, sobre solamente los artistas que podemos apreciar en la exposición, por ejemplo, Vicente Dorrego Monteiro del Brasil, o de Emilio Pettoruti de Argentina, Solar de Argentina, y Torre García también de Argentina, o Martín Chambi, el fotógrafo peruano. Pero he decidido en la confección de la presentación, tanto en mis apuntes, y tengo muchos apuntes, pero normalmente los tiro al suelo porque ya sirven para una referencia, pero no me gusta nada las conferencias leídas porque son muy aburridas y muy distantes de mi público. Así que si vean por ahí algunas hojas, no se asusten, porque normalmente eso me pasa. Pero lo que quería hacer es hablar sobre algunas cosas que a mí me fascinan de la ampliación del cubismo a lo largo de los años en América Latina. Bueno, antes de nada quisiera comentarles que me parece poéticamente justo hablar de la modernidad en este edificio, en esta casa y en esta calle, porque la Gran Vía y sobre todo el edificio Telefónica es, como yo lo llamo, el faro de la modernidad española, sobre todo madrileña, por supuesto, pero es como la modernidad por antonomasia española
y también europea, porque podemos leer las imágenes, leer las calles, leer las ideas, y una lectura justa de este edificio y esta calle va muy bien, combina perfectamente con el desarrollo de la modernidad que estaba pasando en ese momento en los años 20 en Madrid, en España, en todas partes de España, en París por supuesto, y en las Américas y en muchas otras partes. Y el cubismo forma una parte íntegra de esta mondalización o globalización, lo que quiere llamarlo, y estas vías de la modernidad. Ayer, después de la primera conferencia que dio mi colega inglés Neil Cox, muy interesante por cierto, estábamos comentando el hecho de que el cubismo es concebido por muchas personas, por mucha gente que ha estudiado en la escuela secundaria, en la Universidad del Arte Moderno, como un fenómeno francés, un fenómeno de Picasso, Braque y sus amigos, y Juan Gris, la estrella de esta exposición, por supuesto. Pero hay un punto que yo quisiera tomar y retomar y reiterar, es que el cubismo, después de los primeros experimentos de forma, color, rechazo de la tercera dimensión para organizar en una forma plana los colores, los elementos de collage, etcétera, o sea, los primeros experimentos de Picasso y Braque, llega a tener una personalidad muy distinta y muy diversa, y reitero, y permite un poco de repetición internacional, porque justo después de su invención, entre comillas, artistas en tan diversos lugares como en Japón, estoy pensando en el artista Yasuo Konyoshi, en los Estados Unidos, después de la famosa exposición de Armory Show de 1913, cuando estalló como una bomba el cubismo y otras modalidades contemporáneas en un mundo bastante provincial, que fue Nueva York en ese momento, y sigue siendo un poco provincial. Yo siempre digo que los neoyorquinos son sumamente provinciales, porque muchas veces dicen que Nueva York es el centro del mundo artístico, como lo decían los parisinos en los años 20 y 30, lo cual no es cierto, porque no hay nunca centros artísticos. Hay pluricentros, hay centros por todas partes, y esto de hablar de cubismo es una prueba perfecta de lo que acabo de decir, porque muy rápidamente la expansión de, digamos, el concepto, la valorización, la aceptación del cubismo por los varios mundos mundos artísticos, llegaron hacia los más remotos lugares, Australia, Japón, los Estados Unidos. Estoy pensando, por ejemplo, en los sincronistas como Stanton McDonald Wright, o otro de los futuristas norteamericanos, Joseph Stella, de ascendencia italiana. Estoy pensando, por ejemplo, en el vorticismo inglés, en las varias tendencias rusas de vanguardia, de Tatlin y de Rodchenko y de miles de otros, en la modernidad checa. Se puede ir nominando a más y más lugares y nombres y ismos, como subrayó los ismos Ramón Gómez de la Serna en su texto sobre ismos, y vamos a ver un cuadro de Diego Rivera que trata el tema de ismos y Gómez de la Serna y otros elementos relacionados con ese fenómeno. Pero mi tema es América Latina. Y lo que antes de pasar las diapositivas, la parte mucho más interesante que las palabras, por cierto, y lo vamos a hacer en unos minutos más, quisiera subrayar otra cosa, que las gentes instruidas, inteligentes, que han estudiado la historia del arte moderno en sus clases de la secundaria o en la universidad, en muchos casos pensarían que, como acabo de decir hace unos 5 minutos, que el cubismo es un fenómeno francés o europeo, pero llega a ser ese fenómeno global, y en el caso de América Latina tiene un lenguaje muy especial.
Yo he puesto el nombre de esta conferencia Antropofagia Cultural. Viene, claro que sí, del famoso texto, el Manifiesto Antropófago de 1928, del teórico brasileño Oswald de Andrade, que escribió en ese momento sobre la importancia de los creadores brasileños. Él estaba dirigiéndose a su público brasileño, paulista, precisamente, pero se puede tomar las ideas que expresa Oswald de Andrade en el 28 en este texto de Antropofagia como una analogía, o hacer las analogías entre Brasil y casi todos los países de América Latina. Lo que él propone en su contexto, en su discurso sobre la antropofagia, o sea, el canibalismo, y el canibalismo, para los que conozcan la historia del Brasil, siempre ha sido un tema muy importante históricamente hablando e intelectualmente hablando, y no voy a entrar en ese discurso porque es largo, complicadísimo y fascinante, pero simplemente quisiera subrayar la importancia de las palabras de Andrade como metáfora para el desarrollo de una cierta sensibilidad artística latinoamericana en este momento de auge de la modernidad. Él estaba, como acabo de decir, hablando de sus contemporáneos paulistas, pero podemos hablar de estos años, los años, sobre todo los 20, a partir del año 21, en la Ciudad de México, en La Habana, en San Juan, en Santo Domingo, en Lima, en Bogotá un poco más tarde, y por supuesto en Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo y Río. Cada sitio, cada lugar, cada centro artístico de desarrollo modernista o de modernidad tenía sus rasgos diferentes. La modernidad en la Ciudad de México es muy distinta a la de Guadalajara. La modernidad en Río de Janeiro es muy distinta de la de Sao Paulo, etc. Podemos desarrollar también ese discurso. Pero lo que él propone es que el creador latinoamericano que quiere establecerse como moderno, lo que tiene que hacer es ir absorbiendo, estudiando y realmente o metafóricamente comiendo los elementos artísticos, intelectuales de afuera, sea de Europa o sea de cualquier otro lugar, pero básicamente él está refiriéndose a París, porque cuando se escribió este texto en el año 28, Osvaldo de Andrade y sus amigos y sus contemporáneos como Tarsila do Amaral y otros, y muchos otros artistas habían estado constantemente viajando a París. O sea que él se está refiriendo a París y diciendo en este texto que hay que comer, hay que rearticulizar y hay que hacer como diría yo, una apropiación sería la palabra quizás de lo que hay de lo que se encuentra en la modernidad europea para formar nuestra propia modernidad brasileña, limeña, mexicana, etc. O sea, el cubismo sirve como una de las herramientas más profundas y más interesantes y más importantes para formular un nuevo concepto de lo que es la modernidad brasileña, cubana, mexicana, uruguaya, tomando ciertos elementos formales de artistas como Picasso y Juan Gris, sobre todo, y reformulándolas en un contexto local. O sea, un síntesis, un mestizaje, si se quiere, de lo internacional y de lo local para formar un lenguaje plástico moderno que es un síntesis de muchos elementos. Acabo de referirme a la palabra mestizaje y quizás podíamos, antes de ver la primera, ya les prometo en 2 minutos, ya voy a pasar.
vamos a ver un retrato del primer protagonista de esta conferencia, Diego Rivera, y es muy bueno ver una fotografía muy temprana de Diego hablando de mestizaje, porque el concepto de mestizaje, aunque fue articulado en el año 1921 por José Vasconcelos, el teórico político, el intelectual mexicano, el primer ministro de la educación pública y el que fue el mecenas, para decirlo así, del movimiento muralístico mexicano, porque fue él, Vasconcelos, que dio realmente como ministro de Educación o secretario de la Educación Pública de la SEP, creador de lo que llaman en México la SEP, Secretaría de Educación Pública. Él, en ese mismo momento que llega a ser secretario, justo en el primer momento post-revolucionario, porque la Revolución Mexicana empezó en 1910 y terminó en 1920, que fue en realidad una serie de guerras civiles de varias partidas y varias ideas, intereses creados, etcétera, en México, pero no vamos a entrar en ese discurso. Justo después de la Revolución publica Vasconcelos su libro La raza cósmica, en que él articula la importancia del mestizaje, o sea, la combinación de elementos. En su texto son elementos étnicos, el indígena, el criollo y el extranjero, para crear una nueva sociedad que comprende estos tres elementos básicos dentro de las etnias, las políticas y las sociologías mexicanas, pero también se puede utilizar los mismos términos, mestizaje, para hablar de una nueva realidad artística que lleva desarrollándose especialmente en estos años de los 20. Pero vamos a regresar una década antes del comienzo de la verdadera modernidad latinoamericana y estudiar unos de los protagonistas mayores que han intervenido directamente en el drama, en el desarrollo de esta historia tan compleja y tan fascinante que estamos estudiando en el cuarto piso de este edificio, que es el desarrollo del cubismo aquí en España y sobre todo en París. Aunque no hay obra de Rivera en la colección, y a lo mejor en algún momento habrá un feliz encuentro de un cuadro cubista de Diego que se puede completar la visión latinoamericana, pero es importante señalar que juega un papel tan decisivo Diego Rivera en esa historia que cualquier de los otros miembros del grupo. Y en cuanto al este grupo, es un grupo enorme que comprende los franceses y sus amigos latinoamericanos y checos y de otras partes de Europa. Bueno, la conferencia, el resto de mis comentarios van dirigidos hacia México con Diego Rivera, hacia Brasil y hacia Cuba con la Amelia Peláez, para que ustedes entiendan que la impronta cubista en América Latina no dura solamente hasta los años heroicos, para decirlo así, del cubismo. Va mucho más allá, porque entra dentro de dentro del psique, dentro de la mente creativa de los artistas latinoamericanos, y en cada lugar, en cada centro de creatividad tiene un carácter distinto, una combinación de elementos formales que iban desarrollándose desde 1907-8, desde Demoiselle d'Avignon y otros monumentos del cubismo europeo, pero toman adquieren su lenguaje propio, ya que veremos. Bueno, comenzando con Diego Rivera, para entrar en este mundo tan complejo de los comienzos de la modernidad en América Latina. Vemos como le ha denominado el escritor Ramón Fadela, el joven e inquieto Diego Rivera, que nació en 1886 y murió en 1957. Nació en Guanajuato y murió en la Ciudad de México. Rivera
era joven y inquieto cuando empezó su carrera. Empezó la carrera en la Academia de San Carlos, la más antigua academia, por cierto, de América Latina, que fue fundada en 1753, según las estrategias y las reglas de la Academia Española, la Academia aquí en Madrid, y fue un lugar crítico, un lugar de suma importancia para el desarrollo de la modernidad, porque los artistas en la época de los estudios de Ribera eran todos extranjeros de España, de Francia, de Alemania y de otros países. Un eclecticismo. Ribera joven es un artista sumamente ecléctico, empieza como neoclásico, siguiendo la línea de Ingres y del neoclasicismo de Jacques-Louis David, pero pasa muy rápidamente hacia otros términos artísticos y estéticos. Llega a Francia, llega primero a Madrid, porque recibe una bolsa, una beca de estudios en 1907 del gobierno del estado de Veracruz, y llega a Madrid, donde pasa 2 años estudiando con Eduardo Chicharro, haciendo pinturas muy interesantes, pinturas de género, porque Chicharro en ese momento hacía en la línea de Sorolla y de otros artistas de pinturas de género, de las visiones de España, de las provincias y tal, más o menos pintaba en ese modo Diego, pero la inquietud siempre le hacía mover hacia otras fronteras. Y comenzamos con estas dos obras del joven Ribera, después de 1909, establecido en Francia. A partir del 9 hasta el año 20 se queda en Francia, con muchos viajes a Inglaterra, a Bruselas y otros puntos de Europa. Se queda en Francia hasta 1920. En 2021 está en Italia estudiando el muralismo, sobre todo de la primera época del Renacimiento, con Giotto, con Duccio y los primeros italianos del Renacimiento, y luego va a México y comienza otra etapa completamente distinta de su carrera, la cual veremos en unos segundos. Pero quisiera nada más darles una idea de esta inquietud y esta diversidad de opciones visuales y estrategias visuales que él desarrolla en la primera faceta de su carrera. Y con este Béguinage à Bruges, producto de sus viajes a Países Bajos, o en Notre-Dame de París del 9 también, vemos su aproximación hacia el simbolismo, la decadencia del simbolismo, hacia el impresionismo tardío. Va haciendo y adquiriendo muchas ideas muy variadas y desarrolla en un eclecticismo, y me refiero a un eclecticismo muy positivo, pero esto le lleva dentro de muy poco tiempo hacia el cubismo. El encuentro con los artistas de la exposición, con Gris, con Picasso, con Braque, empieza más o menos en 1913. Ese es un año muy interesante, muy crítico para Diego Ribera. Acababa en ese momento de pasar un tiempo largo e importante en Toledo. Va con su amigo Zuloaga a Toledo, pasa una época bastante profundamente importante para su estética en Toledo, y empieza allí en Toledo mismo y en Madrid, porque también pasa durante esos primeros años en París, siempre regresa para pasar temporadas en España. Empieza en el 13 a formular un precubismo en sus cuadros, y es en el año 14 cuando entra plenamente en el cubismo, en contacto directo con Picasso, en contacto directo con Gris, que está muy mal marcada la fecha del retrato de Gómez de la Serna, es 14, por supuesto, como es el retrato de Jacques Lipchitz. Y escogí estas dos obras, y vamos a ver nada más 2 o 3 más de la época cubista de Ribera, para subrayar algunas tendencias interesantes que le marcan como artista latinoamericano, porque no es un mero
seguidor de los artistas amigos franceses o españoles. Lo que hace en sus cuadros es siempre cuestionar lo que es esta mezcla, esta intervención de lo que podríamos llamar la mexicanidad y en la pintura de Diego. Y es una palabra que se ha usado mucho, la mexicanidad, y hay muchas formas de explicar lo que es la mexicanidad, pero en este contexto es la intervención de unos elementos o iconográficos o psicológicos que viene de una larga experiencia con la cultura antigua, la cultura moderna y colonial mexicana, y sus inserciones en la modernidad europea, para crear este mestizaje que define lo que es este encuentro, este feliz, de veces difícil encuentro de dos mundos, el mundo nuevo y el mundo antiguo. Y en este lugar es fascinante ver cómo en el retrato, uno de los muchos retratos que ha hecho de sus amigos pintores y escultores como Jacques Lipchitz, que trata de sugerir la personalidad, lo físico de Lipchitz, pero también trata de sugerir que hay un cierto elemento mexicano, porque en el fondo hay los colores de los tradicionales serapes, los textiles de los trabajadores mexicanos, muy tradicionales en todas partes de la República, y eso se ve constantemente, las intervenciones localistas en la obra de Rivera. En el caso de Ramón Gómez de la Serna, escritor con quien ha tenido Rivera una relación bastante estrecha y amistosa, es muy interesante que le muestra a Ramón Gómez de la Serna, el escritor, con una copia de su texto El Rastro, que es en realidad un texto que se podría denominar como texto surrealista, también avant la lettre, antes del descubrimiento, entre comillas, del surrealismo, porque describe el rastro, el mercado de pulgas, donde, por ejemplo, uno puede encontrar al azar con cualquier cosa rara o de uso diario. Así que está sugiriendo varios elementos, en este caso un elemento casi surrealista, y combina eso con la presencia de la amiga muñeca de Ramón Gómez de la Serna, que se ve en el fondo de este cuadro tan curioso, que lleva de vez en cuando, casi todo el tiempo, ustedes me pueden aclarar este punto, a sus tertulias en el Café del Pombo. Y para hablar de las instancias más directas, Rivera Juan Gris, podemos ver, además del marinero en el almuerzo del 14, quizás el momento de aproximación más fuerte o más directa hacia la obra de Gris, en que Diego utiliza los elementos más claros, clásicos, severos, el juego de blanco y gris, bueno, lo que acabo de decir, clasicismo y severidad, pero es muy inquieto, como lo acabo de escribir, y siempre está jugando con sus amistades. Y en este caso, quizás el momento máximo del cubismo riveriano, este cuadro muy famoso que está en la actualidad en la colección del Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México, el paisaje zapatista del año 15, es un resultado en cierta parte de su amistad con Picasso. Y nótense, por ejemplo, cómo utiliza Rivera en el sombrero de Emiliano Zapata, y de hecho quiero abrir un pequeño comentario de que aquí también vemos la intervención fotográfica en el cubismo, porque lo que está haciendo en esta obra, hecha por supuesto en un momento de guerra, de la Primera Guerra Mundial, está estudiando fotografías. Él pasó toda la Revolución Mexicana viviendo entre España y Francia, no como los otros de los llamados tres grandes como Siqueiros y Orozco, que estaban presentes en México, luchando en ciertos casos. Rivera pasó toda la época en París, en Madrid, París, Toledo, y estudia
estudiaba sistemáticamente fotografías de la revolución y en este caso del héroe de las tropas del sur del país, que fue tirado, fue muerto en este momento en 1915, Emiliano Zapata, y de una fotografía de Hugo Bremer, un fotógrafo alemán que más o menos desarrolló una visión emblemática de la Revolución Mexicana. De esa fotografía fue sugerida esta obra tan importante. Pero causó una riña, una brecha en la amistad con Diego Rivera, porque Rivera le acusó de haberle robado el sistema puntillista que en ese momento estaba desarrollando Rivera en su propio lenguaje cubista. Y hay varias versiones de estas historias, por supuesto, y no las voy a aburrir con todas ellas, pero hay muchas historias de los encuentros de Velázquez y Rivera en el 15, y Rivera le acusa de haberle robado la técnica, y Picasso igual. O sea que llegó un momento en un café donde estalló esta tensión y hubo una gran riña, una gran discusión. Pero nada más quisiera sugerir las intervenciones estéticas de amistad y de rechazo que estaba dentro de esta temática y este desarrollo de lo que llega a ser el cubismo ecléctico latinoamericano. Y sorprendentemente rechaza en el año 18-19 el cubismo y regresa a sus fuentes de inspiración, por ejemplo, en el famoso dibujo de Jean Cocteau, hecho 2 años después del cuadro que tenemos arriba de Metzinger, también de Cocteau. Se ve que Diego Rivera está volviendo atrás hacia el Greco, las elocuaciones y las formas muy sutiles de la línea, y está regresando también a Ingres y a las notas más bien neoclásicas, y al mismo tiempo está estudiando con gran fervor Renoir, Cézanne, y aquí obviamente Naturaleza Muerta del 18 es una obra riveriana totalmente cesanesca o cesaniana, no sé exactamente cuál sería la palabra justa. Bueno, para finalizar este breve resumen, y podía hablar horas y horas enteras, y acabo de terminar hace una semana el seminario de posgrado en Nueva York sobre Diego Rivera y el muralismo internacional, haciendo la comparación con muralismo ruso y muralismo norteamericano, así que ya tengo Diego en la mente. Pero quisiera terminar este capítulo de la conferencia con una obra que a lo mejor viéndola no tendría ningún sentido considerar este mural gigantesco, emblemático de la historia de México, pintado entre 1929 y 35 para el Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. O sea, el centro, el mero centro de la historia mexicana, representa toda una gama de las figuras, de las leyendas, de los mitos. ¿Y qué tiene que ver esto con cubismo? Pues obviamente no tiene nada que ver, pero en su fondo habría sido absolutamente imposible que Diego Rivera pudiera hacer enorme representación de personalidades tan diversas, tan distintas de tamaño, de color, de todo, sin haber tenido esa experiencia de organización formal que experimenta con el cubismo. Así que el cubismo le ha servido y le seguía sirviendo hasta su muerte, porque sigue pintando murales hasta los años 40 y hasta los 50, porque muere en el 57. Pero el elemento de la importancia de organización, de formas y de espacios y de colores y sombras y luces que absorbe con el cubismo es lo que le permite
organizar esas monstruosas visiones que cree durante su carrera muralística, que dura desde 1921, cuando pinta el primer mural mexicano de la modernidad en la Escuela Nacional Preparatoria, hasta su último mural en el Teatro Insurgentes en 1954 en la Ciudad de México. Bueno, segunda parte de esta trilogía cubista latinoamericana tiene que ver con Brasil. Y ustedes seguramente, muchos de ustedes habrán visto una magnífica exposición que se presentó aquí hace ya 3 años, 2009, en la Fundación Juan Marc de Tarsila do Amaral. Y la cultura brasileña que sugiere esta heroína y esta figura máxima de la modernidad brasileña. Y les recuerdo su imagen física muy elegante se insertó desde el año 1922, cuando ya Madura llega a París como figura ya con una cierta trayectoria artística, y va y viene en esa década, la más importante década de su larga carrera, porque nace en el mismo año que Rivera, el 86, y muere en 72, con una larguísima carrera, pero es la década de los 20 que yo denominé hace un rato como la década por antonomasia o por excelencia del desarrollo de la modernidad en muchos centros latinoamericanos. Entre otros, Sao Paulo. Sao Paulo, donde nació Tarsila, y todo el mundo le llaman Tarsila en Brasil, donde nació Tarsila en el 86, fue quizás la ciudad más avanzada y más sofisticada del Cono Sur. Junto con Brasil, junto con Argentina y Uruguay, experimentó Brasil, y sobre todo las grandes ciudades, y más que nada Sao Paulo, unas olas masivas de inmigración de varias partes del mundo, comenzando en los años 80 del siglo XIX y creciendo hacia los años 20 y 30, llegando gentes desde obreros hasta intelectuales del Oriente, del Medio Oriente, del este de Europa, de Italia, de Portugal, para crear en Sao Paulo y también en Montevideo y en Buenos Aires unas ciudades enormemente sofisticadas y variadas en cuanto a las estrategias visuales, intelectuales, una mezcla muy interesante de tendencias intelectuales. Llega a tener una parte en este desarrollo intelectual y artístico brasileño y argentino y uruguayo. Es muy interesante constatar que la situación fue completamente distinta en México. Los intelectuales mexicanos y artistas mexicanos eran más o menos ensimismados, querían formar su propio universo artístico y literario. Y sí, claro, llegaron muchos emigrantes, sobre todo en los 30s y 40s, de todas partes de Europa, de España, por supuesto, de Alemania, de Inglaterra, de otros lugares, pero siempre había un desarrollo aparte de los extranjeros y los mexicanos. En Brasil fue totalmente distinto, porque artistas del nivel, por ejemplo, de Lázaro Segal, un participante en el desarrollo de las vanguardias brasileñas, llega de Lituania y se inserta directamente en la vida cotidiana, intelectual, artística, paulista y carioca, porque va desde Río a Sao Paulo. Pero para hablar brevemente de los acontecimientos en Brasil, vamos a ver algunas de las pinturas de Tarsila y de sus contemporáneos en los minutos que nos quedan antes de pasar a la última fase o la última etapa de la conferencia, que tiene que ver con Cuba. Bueno, Tarsila, como Rivera, juega un papel decisivo en el desarrollo del cubismo
tanto en Brasil, en Sao Paulo, como en París, porque los años 20, como acabo de decir, eran años en que iba y venía con mucha frecuencia entre París, donde tuvo varias exposiciones. La galería que le dio el apoyo mayor fue la Galerie Percier, una en la quinta arrondissement, y fue una galería que tenía un grupo bastante grande de artistas latinoamericanos. Y bueno, también quería agregar este dato, que hay una recensión de los nombres de los latinoamericanos que estaban presentes en París entre 1916, finales de la guerra, de la Grande Guerre, de la Primera Guerra Mundial, hasta el 33-34, cuando empezaron a regresar a sus países, y hay por lo menos 350 artistas importantes que formaban parte de esa sociedad o de ese grupo artístico de las vanguardias parisinas, llegando de todas partes de América Latina. Y Tarsila jugó un papel decisivo dentro de ese grupo. En las primeras ensayos, para decirlo así, relacionados con el cubismo que podemos describir en cuanto a Tarsila, obras como La Negra o A Negra, a Caipirinha, la pequeña muchacha del interior, es como el jíbaro en Cuba o en Puerto Rico, o caipirinha en Brasil, es el tipo protagónico de la mitología moderna. Y en estos cuadros, sobre todo en La Negra del 23, vemos la impronta del cubismo que se nota en la parte inferior del cuadro y combinándose con elementos netamente brasileños. En este lugar sabemos que Tarsila tenía en su colección ciertas obras de barro, de cerámica popular, de los ex esclavos que formaban una parte tan enorme de la sociedad brasileña. Y también hay la leyenda o la posible leyenda que fue en su juventud una señora negra le cuidaba todo el tiempo a Tarsila cuando estaba fuera del país, su mamá. O sea que han habido varias ideas acerca del desarrollo de este cuadro, que es emblemático y muy importante porque es quizás el primer cuadro cubista propiamente dicho de Tarsila. Pero ¿qué es el cubismo? Podemos preguntarnos. ¿Es este cubismo de Carnaval en Madureira del 24 o Estação Férrea, Centro do Brasil del mismo año? ¿Es el mismo cubismo de Marcuse o de Gris o de Picasso? Bueno, es una derivación, es una manifestación que une las dos culturas, la brasileña y la francesa. Es una repercusión muy sui generis de lo que hace una gran maestra latinoamericana, en este caso Tarsila do Amaral. Bueno, claro, la impronta de ciertos nombres clásicos de la contemporaneidad pintoresca, pictórica francesa están presentes siempre, y en estos voy a saltar un poquito hacia dos artistas que tenían un impacto decisivo sobre Tarsila. Aux Enfants y Léger pasó un tiempo en los talleres tanto de Léger como Aux Enfants, y también admiraba muchísimo a Brancusi, era gran amiga de Brancusi, y estos artistas, tanto como André Lot, que era el pedagogo por excelencia para los extranjeros en París, muy interesante, y todas estas figuras eran decisivas para el desarrollo de la visión personal del cubismo de Tarsila do Amaral. Curiosamente dijo Tarsila en una carta a su amiga Anita Malfatti, que es otra figura clave en el desarrollo de la modernidad brasileña: yo acabo de hacer mi servicio militar en el cubismo.
Y así dice directamente que para ella fue una cosa imprescindible pasar por el cubismo, pasarlo, pero llegar al otro extremo de crear sus propias interpretaciones de lo que es las formas cúbicas o las formas como legianas, porque estas formas así de sensualidad y las formas de cubistas, medio cubistoides, para decirlo así, de Leger, también están haciendo su presencia aquí en su obra de finales de los 20, cuando entra en diálogo con sus amigos surrealistas. Y los últimos años de los 20, Tarsila desarrolla otro lenguaje, también basado en leyendas y creencias, mitologías amazónicas, porque ella fue gran viajera, hacía muchos viajes durante este año, descubriendo un Brasil olvidado, el estado de Minas Gerais, la zona amazónica, donde a Minas viajó con su amigo Blaise Cendrars, el poeta suizo-francés, que luego hizo una serie de poemas a propósito de sus viajes juntos, Blaise y Tarsila. Así que esta mezcla, este mestizaje constante, como hablábamos en el caso de Rivera, se puede hablar en el caso de ella, cambia completamente yendo hacia el año 30, año de golpe de Estado de Getúlio Vargas, que estaba en el poder, una política muy derechista, hasta 45, hace su viaje a Rusia, como hizo su viaje a Rusia Diego Rivera en 28-29, y desarrolla otra temática bastante distinta. Bueno, pasamos a muy brevemente, a algunos otros participantes en este desarrollo cubista, tanto en Europa como en América Latina. Y Vicente Dorrego Montero sí está en la exposición con una magnífica obra, una naturaleza muerta, pero también muy a su estilo. En el caso de Rego Montero, y aquí vemos una fotografía de él, es una figura mucho menos conocida que la de Tarsila y algunos otros brasileños de la época, pero fascinante, porque lo que él se apropia de los lenguajes de varias tendencias de modernidad en ese momento, no solamente del cubismo, sino también del Art Deco. Y en este ejemplo, los calciteros, los que trabajan en el pavimento, se nota claramente la estructura cubistoide de la superficie del cuadro, pero también las formas muy suaves, sutiles y muy sensuales nos hacen pensar, como nos hace pensar las obras de retrato de padre e hija, o el muy, muy bello Pietà, nos hacen pensar en el Art Deco y en la escultura, porque jugó un papel muy importante en cuanto a unas sugerencias escultóricas en la pintura brasileña. Y luego desarrolló toda una serie de temas brasileños en su obra. Voy a dejar el tema de Brasil con una sola obra de Emiliano di Cavalcanti. Di Cavalcanti fue otro héroe en esta compleja historia brasileña de la modernidad, porque fue él uno de los organizadores de un evento crítico que pasó en el año 1922, se llamaba Semana de Arte Moderna, Semana de Arte Moderno, que tuvo lugar en el Teatro Municipal de Sao Paulo por una semana en febrero del año 22, que marcó el final de un, digamos, neocolonialismo y una fascinación por todo lo que era europeo, y el comienzo de lo nuevo, la incorporación de nuevos lenguajes, inclusive el cubismo. Y ustedes habrán pensado, viendo esta obra del 25, ¿qué tiene que ver esta obra de Di Cavalcanti, Samba, con el cubismo? Pero creo que tiene muchísimo que ver con cubismo, porque, bueno, además de no tener otros ejemplos de la obra de Cavalcanti aquí, creo que es suficiente hablar
primero del tema, que es samba, el tema por excelencia de la música y del sentido de la sensualidad brasileras. Y además la distribución de las figuras, la fascinación por lo indígena, por la negritud, y hablamos en un minuto más de la negritud en el caso de Cuba para finalizar esta plática o esta charla, y además el juego de formas, que yo creo que habrá sido imposible sin el conocimiento de la máxima obra cubista, de comienzos de toda esta época cubista, Les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Y creo que no quiero sugerir que sea simplemente una mera copia, una mera transformación de Les Demoiselles por parte de Cavalcanti, sino que es una repercusión, es una manifestación de otra vez, mestizaje para crear una brasilidad, un sentido de lo brasileño, pero siempre formando parte de este sentido de brasilidad que se extiende hacia las artes plásticas, las literaturas, la música y las formas de vida de los brasileños concretizados en esta palabra brasilidad o brasilidad. Creo que todo esto tiene que ver con los ejemplos y con las lecciones que ha tomado desde sus maestros y amigos en Francia y sus amigos y maestros en Brasil. Terminamos. Cuba, porque quería que ustedes vieran las consecuencias muy tardías del cubismo y cómo el cubismo juega un papel decisivo, pero muy cambiado, por decirlo así, en el Caribe, sobre todo en Cuba, la isla más grande del Caribe, centro tradicional de las artes plásticas, por ser la ciudad, La Habana, la más importante, aunque en otras ciudades hispanoparlantes del Caribe en los años 20 y sobre todo en los 30s y 40s han tenido también sus momentos de gloria, y me refiero específicamente a San Juan de Puerto Rico y Santo Domingo en la República Dominicana y Port-au-Prince en Haití. Mucha gente no se acuerda que Haití también juega un papel en todo este drama. Y el caso de Haití, que en un momento me encantaría desarrollar porque es una gran pasión. Acabo de estar en París la semana pasada dando una serie de conferencias sobre arte moderno haitiano, que es mucho más allá de lo primitivismo que la gente piensa, pero también juega un papel en toda esta historia, la cultura de Port-au-Prince en este momento. Pero refiriéndonos específicamente a Cuba, para finalizar, voy a tocar el tema de tres artistas, uno de ellos muy fascinante y muy mal conocido, que es Marcelo Pogolotti. Pogolotti, que es exactamente de la misma época de todos los que hemos ido hablando, tanto europeos como latinoamericanos. Empieza a trabajar en los años 20 y su momento de mayor auge tanto en La Habana como en París, donde pasó bastante tiempo en la compañía de su gran amigo Carlos Enríquez, otra figura de lo que llamamos la primera generación de vanguardia cubana. Hay en realidad tres generaciones de vanguardia, y vamos a ver participantes en la primera, que son Pogolotti y Amelia Peláez, y la segunda, que es el más famoso pintor de Cuba, Wilfredo Lam, para terminar la charla. Pogolotti es menos conocido por varias razones. Por ejemplo, aunque vivió hasta los años 70, dejó de pintar en el año 39 porque sufrió de un glaucoma que le volvió ciego totalmente en el año 39 y tuvo que dejar de pintar. Lo mismo, él padece de la misma triste situación, padece otros miembros de su familia, como su hija, la famosa historiadora de arte y cultura cubanas, Graciela Pogolotti, muy importante de La Habana, muy gran escritora, pero ciega. La otra razón por la cual no es muy
bien conocido, el arte de Pogolotti, es que en la época en que él estaba pintando, tanto en París como en La Habana, desarrolló una conciencia social enormemente compleja y izquierdista, en un momento de una represión derechista en La Habana, bajo la dictadura de Machado, y fue rechazado como pintor oficial del núcleo de artistas de la vanguardia. Y luego, aunque fue muy bien acogido en Cuba después del triunfo de la Revolución Cubana en el 59, fue entonces rechazado por los que estaban en contra de los logros de la Revolución cubana. O sea, que ha sufrido en este caso sufrido por varias circunstancias ajenas de lo meramente artístico, pero es fascinante y creo que va a tener un renacimiento. De hecho, una de mis alumnas brillantes de la Universidad de Nueva York se encuentra en este momento escribiendo su tesis doctoral sobre Pogolotti y el mundo en su entorno, y creo que vamos a ver una serie de logros y unos secretos que ella va a sacar de los archivos habaneros en este año. Bueno, ven, por ejemplo, en estas obras clásicas donde combina el cubismo de Gris y sobre todo la influencia de Léger para hacer una combinación de formas y un lenguaje muy politizado, y además una forma muy fascinante de lo que es el cubismo cubano, para hablar no de los estereotipos del Caribe, rechaza completamente los clichés del trópico, los clichés que otros pintores como Víctor Manuel García, el número uno de la primera generación de la vanguardia, él desarrolló plenamente los clichés del trópico. Pogolotti los rechazó plenamente en obras como El capitalismo y Paisaje cubano, en donde vemos los cortadores de caña y obreros en el puerto de La Habana, trabajando bajo la vigilia del ejército de Machado y la intervención norteamericana de los capitalistas, y vemos el mismo mensaje en la obra Capitalismo. El matón o el intelectual que se está entre dos mundos, el del sueño y el de la creación. Es como un Goya, sueño de la razón puesto al día. Muy interesante en ese sentido. Pero no vamos a detenernos más en la obra de Pogolotti, porque quisiera pasar a los últimos dos. Para mí, los dos puntos de partida para una conversación sobre no solamente el cubismo, aunque su obra combina y interioriza el cubismo, sino también por los otros logros que han tenido las carreras de Amelia Peláez y Wilfredo Lam. Aquí vemos a Amelia, también en Cuba todo el mundo le llama Amelia, aquí como ceramista, porque fue una de las varias facetas de su obra. No era simplemente pintora, era también escultora y ceramista, y los logros y la impronta de su cerámica siguen brotando consecuencias muy positivas dentro del mundo de los ceramistas en La Habana y en otras partes del país. Y aquí vemos a Amelia Peláez ya con 50 y tantos años, haciendo su cerámica, y mucho más joven, en el año 27, cuando sale junto con su amiga, compañera Lidia Cabrera, la gran antropóloga, junto con Fernando Ortiz, habían comenzado el reencuentro con el mundo afrocubano. Porque lo que hace Amelia, lo que hace Lam y otros de la generación, y eso tiene que ver con cubismo y tiene que ver con mestizaje, lo que ellos hacen es absorber, Lam mucho más que Amelia, pero Amelia en su modo sí lo hacía, absorbaba elementos indígenas, o sea, elementos afrocubanos, elementos del color afrocubano en su obra,
vamos a ver eso mucho más en LAM, y rechaza lo europeo propiamente dicho, porque también, como pasó en Cuba, como pasó en Brasil, casi en todos los lugares en América Latina, el siglo XIX hasta los años de la modernidad, o sea, hasta el 20, eran años muy europeizantes, donde todo lo francés, sobre todo, era lo mejor y lo más importante. Los logros de las vanguardias latinoamericanas, con las herramientas del cubismo, entre otras cosas, realizaron una lucha y un rechazo de estas modas ya fuera de moda, ya las estrategias ya del siglo XIX, que hasta el 20 o en ciertos centros hasta los años 30 tenía una fuerza bastante marcada. En cuanto a Amelia Peláez, la carrera ella desarrolló la carrera en el medio académico en La Habana, en San Alejandro, uno de los también, fundado en 1826, si no me acuerdo mal. Fue la tercera academia después de la de México, de Río de Janeiro y de San Alejandro de La Habana. También estudió en Nueva York, en la Art Students League, y en París, sale en 27 para París, y allí pasa varios años hasta 36. Y en París encuentra todo el mundo que tenemos arriba. Encuentra a Juan Gris, encuentra a los cubistas y a los vanguardistas rusos. Los rusos, déjame nada más decir una palabra en cuanto a los rusos, que ellos jugaban un papel decisivo en el desarrollo de la estética latinoamericana modernista en París, porque Diego Rivera, por ejemplo, estaba en contacto constante con los emigrados rusos en sus años parisinos. Se casó en primeras nupcias con una rusa, la pintora Angelina Belova, y Amelia, entre muchas otras y muchísimos otros pintores, escultores, tenía en París había un eslabón directo e incalculable entre los latinoamericanos y los rusos. Y en el caso de Amelia, su maestra de dibujo y de pintura fue Alexandra Exter. Alexandra Exter, que fue en ese momento emigrada, desterrada realmente de Rusia, y había desarrollado una carrera inmensamente importante en el teatro en París y también en el mundo de la pintura. Fue su maestra mayor durante sus años parisinos, y vemos una obra de Exter del 27 junto con una obra de Amelia, que creo que combina la severidad y el clasicismo tanto de ella, la rusa, como de Juan Gris, con quien estaba también en contacto. Algunas piezas de la época parisina, como jugadores de cartas, ya sirven como pruebas directas de su compromiso con el cubismo, más bien el cubismo clásico. Esta obra, que está en el MoMA de Nueva York, es una combinación de lápiz con collage, con pintura. Es una obra sobre papel y combina un pedazo de periódico también. Pero llegando a La Habana en 36, donde se muere, no se exilia. Y por eso también su carrera ha sufrido, por lo menos entre el mercado norteamericano. Han habido muchos momentos difíciles de rechazo de la obra de Amelia Peláez en los Estados Unidos, que es un capítulo fascinante, y les podría contar historias espeluznantes acerca de estas cosas, pero no las voy a contar ahora. Pero se quedó. No se exilió como muchos artistas en la época del 59-60, y llegando de París ya entra en plena madurez. Y las obras como Dos Hermanas, como Naturaleza Muerta con Peces, combina elementos de la separación de espacios que ella había estudiado en París con sus amigos cubistas. Combina eso con el color
el fuerte color del Caribe con los elementos arquitectónicos como los balcones de hierro forjado, como las ventanas de medio punto tan características de la arquitectura doméstica habanera, para crear un lenguaje muy suyo, un lenguaje muy cubano, pero un lenguaje que hubiera sido imposible sin lo que había absorbido durante su estancia en París y su correspondencia, y digo tanto correspondencia física como correspondencia intelectual con los amigos cubistas, como vemos aquí, por ejemplo, en obras bastante tardías. Les decía al principio que esta conferencia iba a llegar el cubismo hasta los 40, pero aquí estamos en 51 con Amelia Peláez y está vigente estas formas, este lenguaje, estas estrategias que cree. Y les decía que tenía una carrera multifacética que llegaba hasta las grandes obras justo antes del triunfo de la Revolución en el 57. Fue encargada de crear una gran pieza de cerámica para la fachada del Hotel Hilton de La Habana, que luego se convirtió en La Habana Libre, Hotel Habana Libre, donde en el curso del tiempo se restauró varias veces. Aquí tenemos una fotografía sacada en el 57 y otra sacada hace unos años atrás, como que muestra cómo es ahora la fachada del hotel, con esta bellísima obra, muy restaurada por cierto, pero una bellísima obra de Amelia que, una vez más, combina los elementos clásicos que ella recoge de su entorno cubano con la estética del cubismo. Terminamos con Wilfredo Lam, que es sin duda el artista mejor conocido fuera de Cuba de esta época de grandiosidad artística de la vanguardia. Nace en 1902, un poco después de los artistas con quienes hemos tratado hasta ahora, y muere en París en el 82. Su vida es muy peripatética, así que un constante viajero. Nace en Sagua la Grande, una ciudad, no la ciudad de capital, sino otra ciudad de cierta importancia, y entra muy de joven en el mundo de la sabiduría afrocubana, porque su padre fue chino. Nació Lam cuando tenía su padre 82 años y tenían 12 hijos más, o sea, bastante impresionante. Su mamá cubana, española, pero de niño empezó a entrar en este mundo de la santería, porque las sirvientas de la casa eran todas practicantes de la santería. Él nunca llegó a ser dentro de la religión afrocubana, pero la afinidad que tenía para eso siempre estaba muy metido dentro de su alma. Y en unos minutos más vamos a terminar con su obra maestra, que prueba estas afinidades con África y con el Caribe. España juega un rol decisivo en su primera carrera, porque llega aquí a Madrid y estudia en la academia, estudia con varios maestros académicos, y algunas obras de finales de los 20 muestra esa severidad y este clasicismo de la época, en que, bueno, jugaba más o menos y luchaba más o menos con las vanguardias españolas, porque existía al mismo tiempo un peso de la tradición, y este peso lo sentía muy a fondo Lam en obras como Campesina Española o Naturaleza Muerta, dos obras bastante emblemáticas de sus años de enseñanza en España. Pero luego pasa a París. En 38 hace el viaje decisivo, va a París, conoce a Picasso con una recomendación de amigos españoles, artistas, y entra en diálogo otra vez con esta gran figura, con este espectro del cubismo. Y esa amistad
Amistad. Bueno, anoche hablamos con el profesor Cox de que Picasso tiene que haber sido una persona muy difícil de trato personal, pero se dice que entre Lam y Picasso había una real amistad y él le ayudaba bastante. Lo que sí pasó es que del momento de finales de los 30, cuando Picasso mismo estaba experimentando con el surrealismo, hay un síntesis en la misma obra de Picasso y en la obra de Lam, que desarrolla después en Cuba cuando regresa a La Habana en 1940 y empieza una década de eflorescencia, una década magnífica, creo el mejor periodo de su arte, en que combina lo que ha estudiado con Picasso y otros desde el punto de vista del cubismo. Se acuerda de sus amigos Breton, Jacqueline Lombard, Victor Brauner, todos estos con quien viajaba desde Marsella a Martinica en el año 41 en un barco pequeño, un barco medio hundido que se llamaba Capitaine Le Merle, y tuvo que quedarse 3 meses de cuarentena en Martinica y luego pasó finalmente a La Habana. Pero es una historia complicadísima y fascinante. Pero llega a La Habana y cambia completamente, porque se encuentra otra vez con su sociedad, con su historia, con su Cuba afrocubana. Y él, sus amigos como Ortiz, el antropólogo, sociólogo, que ha estado llevando muchos años estudiando asuntos afrocubanos, hace un mestizaje, creo que se puede usar esa palabra, brillante de surrealismo, cubismo y afrocubanismo. Y en obras como Maternidad en Verde o La Mañana Verde o última obra que quiero mostrarles, La Jungla, la obra quizás la máxima, más famosa, más conocida, obra de Wilfredo Lam, hoy día en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una obra sobre papel. Por cierto, él trabajaba papel en grandes dimensiones, por parte porque le faltaba mucho dinero y era mucho más barato el papel que el lienzo. Y o sea que muchas de estas obras maestras de Lam son obras sobre papel. Y el papel le da al color un toque muy especial, porque es como que se queda en el superficie, no penetra dentro del lienzo y forma como unas joyas. Y el color es el color de la jungla, es el color de las orillas, porque es lo que vemos aquí. Es un recuento de lo que es la quinta esencia de las creencias indígenas afrocubanas de las orillas, los santos, los dioses de la santería. La santería es una de las muchas religiones sincréticas afrocubanas, afrobrasileras, afrodominicanas, afropuertorriqueñas, candomblé en Brasil, gagá en Haití y en la República Dominicana, santería y varias otras más son las consecuencias del mestizaje religioso y psicológico de los esclavos que llegaron desde el siglo XVI hasta el siglo X, muy entrado el siglo XIX, porque la esclavitud se prohibió en Cuba hasta 1880 y en Brasil hasta 88 y en Puerto Rico hasta 73. O sea, estas civilizaciones, productos de la esclavitud, están muy vivas todavía en las islas. Así que los voy a dejar con esta imagen, y es una imagen clave y una imagen muy fuerte que nos lleva hasta los 40, hasta los 50 en cuanto a Emelia, en que percibimos lo que quería explicar o tratar de explicar en esta pobre explicación sincrética, que es en el caso de las Américas. Hay casos de maravillosos artistas como Petorruti o como Sul Solar, que están aquí presentes en la exposición, donde hay una coherencia bastante estricta
con los maestros europeos, en este caso Gris y sus amigos franceses. Pero el cubismo va muchísimo más allá, en las Américas mismas, en Sudamérica y en el Caribe, donde ya se desarrolla un lenguaje propio, una genealogía artística que combina el cubismo con muchas otras facetas locales, internacionales, para formar uno de los capítulos, para mí, más palpitantes y más vivos de la historia de nuestra arte occidental del siglo XX. Espero que hayan preguntas o comentarios. Gracias. Hablé quizás demasiado, porque normalmente hablo 50 minutos, 1 hora, pero esto es tan fascinante que no puedo parar. Pero si hay algún comentario o alguna pregunta o algo así, ¿sí? Sí. ¿Cuándo se hace realmente, cuándo se define el término, cuándo se detecta que ha existido ese movimiento y qué reacción hay después? ¿El artista que lo desconoce o el artista que sabe que está haciendo, respirando cubismo? Bueno, son 5 preguntas muy interesantes y yo creo que usted debería de participar mañana en la conferencia del comisario de la exposición, que nos va a hablar un poco más de los términos, creo yo, donde explica muy bien en los textos en la exposición. El cubismo no, como término, no nació plenamente formado. O sea, a lo largo de los años, desde 1907, 8, empezaron a hablar del cubismo para describir obras de arte, más bien pinturas, y luego obras de 3 dimensiones, que jugaba con y reformaba el espacio. Y no sé quién fue el primer maestro, quién fue el primer escritor que habló propiamente dicho sobre un estilo cubista. ¿Habrá sido Gris o habrá sido otro? Creo que fue Gris, ¿no? Y después creo que todo el mundo se puso sumamente consciente de lo que era más o menos el cubismo, porque hay muchísimas diferencias muchísimas definiciones posibles del cubismo, y lo que acabamos de ver son en sí definiciones muy propias de las Antillas o de Brasil o de donde sea, de México, de lo que es el cubismo en ese medio artístico, psicológico, histórico, etcétera. Pero en cuanto a la historia de la palabra, empezó en el discurso de Gris y sus contemporáneos en París. ¿Hay alguna otra queja? Oh. Hola, no, una pregunta cortita. En el caso brasileño se da una articulación entre artistas y teóricos, poetas, muy fuerte. Sí. En el caso cubano, tú mencionas la relación con Fernando Ortiz, pero Fernando Ortiz, yo no soy consciente si él escribió realmente sobre las obras de los artistas, no, o solo escribía en términos antropológicos sobre la transformación. Bueno, escribo más bien en términos antropológicos, pero un nombre que debería de haber mencionado, el nombre con más peso en este encuentro, en este diálogo entre teóricos y artistas, es Carpentier. Porque Alejo Carpentier, nacido en París, de padres parisinos, de cubano-parisinos, él fue que él articuló este área que va desde literatura hacia psicología, hacia arte, y en sus escritos como La ciudad de las columnas, una evocación increíble de la arquitectura cubana doméstica y oficial, decimonónica, o En el reino de este mundo. El mejor ejemplo de una novela, muy cortita por cierto, de una novela que revela en sí, es una historia de la revolución haitiana, pero revela
los secretos de la santería, de la religión, y hace las relaciones no obvias, pero muy sutiles con lo que estaban haciendo los artistas en ese momento. Y era Carpentier escribiendo desde París por muchos años de su vida sobre arte latinoamericano para varias revistas francesas, cubanas, y una revista muy interesante publicada en español para la comunidad latinoamericana en París. También escribía para esa revista. Fue él que articuló en términos cubanos más que nadie lo que era la quinta esencia de la vanguardia cubana y la relación entre los cubanos de ese momento, de los 20s, pero sobre todo de los 30s y 40s, con sus contemporáneos en Europa. Y habían muchos más, pero era el nombre que debería de haber mencionado, porque el más clásico. Link, es el link, el eslabón entre teoría, literatura y arte. Ay, gracias. Muy amable. Es que el español es como una mezcla rarísima, quizás de jerga mexicana, porque aprendí el español a los 11 años en un colegio jesuita en la Ciudad de México. Pasé varios años en Madrid, así que es una jerga muy, muy rara de palabras y de acentos seguramente. Pero gracias, muy amable. Bueno, muy... Es alucinante todo lo que nos ha contado. 800 libros. Es una historia muy apasionante, por cierto. Bueno, pues ya vamos todos a tomar una copa o algo así, porque nos hace falta, ¿verdad? Pues muchísimas gracias.